Bueno, no sé cuántos hay. Ahí están los 8, creo que estaban 8, no sé cuántos estaban. Estamos grabando. Entonces yo lo que les estaba comentando era que cuando uno, por ejemplo, hace oclusión, como en esta imagen, lo están viendo, ¿no es cierto? La imagen, los dientes posteriores son los que tienen que contactar. En el sector anterior tiene que haber un contacto que se llama contacto en saliva. Y cuando, por ejemplo, la mandíbula se va hacia adelante, cuando la mandíbula se va a ir hacia adelante, los dientes anteriores son los que tienen que contactar y el sector posterior no tiene que contactar. Cuando hacemos lateralidad, son los caninos los que tienen que hacer esa función y el sector posterior no tiene que contactar. ¿Hasta acá me van entendiendo? Ese tipo de oclusión se llama oclusión mutuamente protegida, ¿sí? ¿Por qué se llama oclusión mutuamente protegida? Que es una palabra que lo van a tener que, no sé, grabarse un montón de veces porque es hasta el final de oclusión que lo van a ver. Se llama oclusión mutuamente protegida porque el sector anterior protege ¿a quién? Al sector posterior en los movimientos de qué, si alguna se anima, si alguna lo ha entendido bien. ¿En qué movimiento? ¿Se anima alguno o no? En el de protrusión. Retrusión. Protrusión, lo has dicho re bien al principio, el de protrusión, y en el movimiento de lateralidad. ¿Me van entendiendo? Y en el cierre, ¿quiénes protegen a quiénes? Los posteriores Bien, protegen a quiénes. a los anteriores. Bien. Por ejemplo, acá, no sé si llegan, no sé si se va a llegar a ver o no se va a llegar a ver, vamos a tratar de observarlo. Aquí van a empezar a ver los movimientos y más o menos yo les voy a ir explicando, ¿sí? Me avisan si se ve o no se ve el video, chicas, chicos, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Vamos viendo el movimiento. Ahí estamos haciendo oclusión. Si nosotros tenemos que saber, el sector posterior son los que tienen que contactar, el sector anterior no tiene que contactar. Tiene que haber un contacto en saliva virtual. Y cuando nosotros vamos a empezar a hacer protrusión, lo tienen que hacer los dientes de quién? De adelante, ¿sí? Los incisivos, y los que lo van viendo, los incisivos inferiores se van arrastrando por la cara palatina de los dientes superiores. ¿Lo van viendo acá? Sí. Perfecto, eso se llama protrusión. Miren cómo hay esa desoclusión atrás, o sea, cómo hay esa separación atrás, ¿ven o no? Eso, Sí. esa separación, ya no vamos a decir separación, vamos a decir desoclusión. Esa es otra palabra que tienen que saber, desoclusión. ¿Vamos bien? Cuando nosotros hacemos protrusión, el sector posterior se separa. ¿Qué hay entre los dientes superiores e inferiores? Una desoclusión. ¿Bien? Ahora hacemos lateralidad para este lado, es decir, la mandíbula lo vamos a llevar para este lado. ¿Ven cómo se va moviendo la mandíbula? Eso se llama lateralidad. ¿Bien? Si nosotros vemos desde la pantalla, vamos a ver una lateralidad derecha. ¿Quién tiene que hacer esa lateralidad? Solamente los caninos. Y miren en el sector posterior que tiene que haber separación, desoclusión. Perfecto, perfecto. Me encanta que ya lo sepan esa palabra porque lo van a utilizar todo el santo año y al próximo año también. Entonces son ellos los que se tienen que separar. De esa manera se está protegiendo el sector anterior, está protegiendo ¿a qué sector? Al posterior. Perfecto. Entonces vuelvo a repetir como para que me quede un poquito más claro este tema. Tengo que decir que el sector anterior protege al sector posterior. ¿En qué tipo de movimientos? Protrusión y lateralidad. Muy bien. ¿Y cuándo protege el sector posterior? En la En el retrusión. cierre. En el cierre o en la oclusión. ¿Bien? Por lo tanto, chicos, antes que voy a poner en pausa este videito y me voy a venir acá,
Cuando nosotros, por ejemplo, a ver, voy acá. Cuando nosotros, Perdón, sí, tengo decime. una duda. Duda. No entiendo muy bien a qué se refiere cuando decís de que el sector anterior protege al posterior. Bien. Ahora vamos a ir a ese tema. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿se acuerdan que yo les había hablado de las raíces? Les había hablado Sí. cómo era la relación corona-raíz con respecto al, por ejemplo, cuánto era la corona en el sector anterior, cuánto era la corona en el sector posterior. ¿Se acuerdan la relación? Lo voy a poner acá. 1, 2 en el anterior y 1, Sí, 1 en el posterior. Y en el canino perfecto. 1, 3. Bien. Más o menos así tendríamos que ver la relación, ¿o no? ¿Sí? Sí, Como estos están empotrados, que era la otra palabra que tenían que saber ustedes, el sector anterior está empotrado ¿en qué? En profundidad, Bien. ¿Y el sector posterior en qué está empotrado? en en superficie. superficie. Bien, en superficie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Tenemos que saber que la raíz está mucho más sumergida acá que lo que estaría acá, ¿o no? ¿Sí? Como esto está empotrado en profundidad, estos dientes o cualquier cosa que esté empotrado en mucha profundidad, por decirlo así, está más preparado para un tipo de fuerza, que son para las fuerzas laterales. Es decir, que si yo, por ejemplo, realizo una fuerza, es decir, pego por este lado y pego por este lado, este elemento dentario, ¿ustedes creen que se va a salir? Resulta de que como está empotrado en profundidad, no se va a salir. ¿Me entienden? Es como que sería, siempre ellos lo van a comparar con un clavo. Vieron que un clavo lo van a clavar, por ejemplo, en una pared, y si el clavo es largo, ¿lo me van entendiendo? Está empotrado ¿en qué? Sí. En En profundidad. En profundidad. profundidad. Entonces, si yo intento sacarlo al clavo, ¿ustedes creen que van a poder sacarlo a ese clavo? Si yo lo trato de sacar, digamos, haciendo una fuerza vertical, que sería una fuerza así, tratando de sacarlo desde acá, o No. lo voy a tratando de sacar de costado, ¿cómo creen, dónde creen que se va a mover o cómo creen que va a funcionar esto? Resulta que si nosotros nos ponemos a analizar a un diente con respecto a un clavo, lo relacionamos en cuanto a meter dentro de una pared, por ejemplo, un clavo, el clavo cuando se mete en profundidad está más preparado o sea, se prepara por ese empotramiento en profundidad, está más preparado para esas fuerzas que son fuerzas laterales. Que esas fuerzas laterales no son más que las fuerzas de protrusión y las fuerzas de lateralidad. ¿Me explicó? En cambio, por ejemplo, si yo a este dientecito, que sería mi molar, yo a este molar, imagínense, le hago una fuerza lateral, es decir, le hago hacer que haga lateralidad o le hago que haga protrusión, como tiene un empotramiento chiquitito en superficie, perdón, en profundidad, ¿qué va a pasar con este diente? Se va a salir inmediatamente. ¿Me entienden eso o no? O más o menos. Sí, Sí. Más o menos se me hace que me han entendido eso. Vuelvo a repetir. Ustedes tienen, por ejemplo, una raíz profunda, ¿sí? Una relación 1-2. Estos dientes, por ejemplo, entre fuerzas laterales, que serían las fuerzas de protrusión y de lateralidad, no se van a salir. Pero si, por ejemplo, yo hago una fuerza vertical, que sería, por ejemplo, realizar oclusión, es decir, cerrar, si contactaría todo el tiempo este diente, ¿qué pasaría? Se hundiría. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, que los dientes de adelante no están preparados para fuerzas que verticales. ¿Me van entendiendo? No están preparados. ¿Por qué no están preparados? Porque tienen empotramiento ¿en qué?
en profundidad. ¿Me van entendiendo? Si ustedes, por ejemplo, le pegan a un clavo sobre la pared, le pegan verticalmente, esa parte se va a hundir. Ese clavo se va a terminar hundiendo. ¿Me van entendiendo? Se termina hundiendo. En cambio, en estos dientes que tienen mayor empotramiento en superficie, sí están preparados para esas fuerzas verticales, porque como son como gorditos, por decirlo, no se hunden tan fácilmente. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Chicos? Sí. Bien. Por eso te dice que los dientes anteriores, como están preparados para realizar la protrusión y como están preparados para realizar la lateralidad por ese empotramiento en profundidad, protegen a los dientes posteriores en ese tipo de movimientos. Porque si lo tendrían que hacer estos, los del sector posterior, ¿qué va a pasar con esos elementos dentarios? ¿Se terminan qué? ¿Qué creen que qué termina pasando? Terminan movilizándose y terminan moviéndose o termina sucediendo lo que sería este problema también. ¿Qué creen que ha pasado en estos dientes anteriores? ¿Hay contacto o no hay contacto cuando hace oclusión esta persona? Chicos. Sí. ¿Y tiene que haber o no tiene que haber oclusión en el sector anterior? No. 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 Al No, haber contacto, estos están soportando fuerzas verticales. ¿Ven o no? Como están soportando fuerzas verticales o fuerzas de oclusión y no están preparados para eso, termina reabsorbiéndose el hueso, el periodonto, termina perdiéndose todo y estos elementos dentarios empiezan a movilizarse. ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Chicos, ¿seguro, seguro? Ahora, en este sector, miren, cuando cierra la mandíbula esta persona, el sector posterior está haciendo oclusión, son los que tienen que estar haciendo ellos oclusión y miren en este caso, no está haciendo. ¿Se dan cuenta o no? Son el sector anterior el que está haciendo el cierre. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Está mal. Está mal. Y cuando, por ejemplo, yo les voy diciendo ya ahora, pero ellos ya lo van a ver más adelante, cuando los premolares son los que hacen la lateralidad o los molares hacen la lateralidad, ¿qué empieza a suceder? Esa enfermedad que se llama afracción. Se empiezan a romper los elementos dentarios en esa zona y empieza la persona a tener sensibilidad, porque son ellos los que están haciendo y ellos no están preparados para hacer esa función. ¿Me van entendiendo? Por lo tanto, se produce ese tipo de enfermedad que se llama afracción. ¿Lo van entendiendo hasta acá o más o menos? Sí. Bien. Sí. Ahora, por eso le llamamos oclusión mutuamente protegida, porque el sector anterior, por ese empotramiento en profundidad que tiene, eso ya lo vamos a ver más adelante, protege al sector posterior en el tipo de ese movimiento de protrusión y de lateralidad. Y el sector posterior protege al sector anterior en movimientos de ¿qué? De oclusión. De oclusión o de cierre mandibular. ¿Me van entendiendo? Sí. Perfecto. Ahora, la oclusión, hay diferentes tipos de oclusión, que sería uno, la oclusión ideal, que sería una oclusión donde todo esté funcionando bien, no solamente en la parte dentaria, sino también a nivel de los músculos, sino también a nivel de la articulación y a nivel del periodonto. Es decir, que los cuatro estén funcionando bien. A eso le llamamos oclusión ¿qué? Ideal, ¿sí? Le vamos a llamar oclusión, escuchen bien, normal o también algunas veces le llamamos fisiológica, cuando, por ejemplo, puede haber un buen cierre y una buena desoclusión, pero hay alguno de estos que estén variando, o sea, puede variar mi ATM o puede variar mis músculos, entonces ahí como ya no estamos en un equilibrio, a eso le llamamos oclusión fisiológica. ¿Me van entendiendo?
o también le podemos llamar oclusión normal, ¿sí? Y le vamos a llamar oclusión mutuamente protegida ¿a cuándo? Vamos a decir oclusión mutuamente protegida. Chicos. ¿No sería esa la ideal? Bien, dentro de lo que sería, también puede ser la normal, porque acordate que lo normal puede ser que esté bien la oclusión, pero la ATM o los músculos o algo esté mal. ¿Me van entendiendo? La oclusión normal es generalmente lo que mayormente tenemos todos, pero la oclusión ideal de 100 personas, solamente una lo tiene, según estudios realizados. Tienen que saber que de 100 personas, solamente una sola persona tiene una oclusión ideal. Todos los demás tienen una oclusión normal o una oclusión fisiológica, ¿sí? O una mala oclusión. La oclusión mutuamente protegida es una definición que puede estar dentro de la oclusión ideal o dentro de la oclusión normal. ¿Me van entendiendo? Buenísimo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Chicos, No. ¿no? No. Y si ya ahora como para terminar les digo, ¿qué es la oclusión balanceada bilateral? ¿Qué diríamos ahí? ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Esto va a ser oclusión mutuamente protegida, es la que ya hemos visto que se lo tienen que aprender. Y ahora vamos a hablar de oclusión balanceada bilateral. La oclusión balanceada bilateral, escuchen bien, es la oclusión que tienen las prótesis dentales. Vieron que hay personas que tienen prótesis tanto en el sector anterior, en el sector superior como en el sector inferior, que serían estos, las prótesis. Generalmente los abuelitos decimos que tienen, ¿sí? Sí. Bien, ese tipo de elementos dentarios artificiales, por decirlo así, no pueden tener una oclusión mutuamente protegida, como pasa en los dientes naturales. Estos, al ser dientes que no son naturales, tienen que tener otro tipo de oclusión. Se llama oclusión balanceada bilateral, porque cuando hace el cierre, es decir, cuando hace oclusión, van a contactar el sector posterior como el sector anterior. ¿Entienden? A diferencia de la oclusión mutuamente protegida, donde solamente en el cierre contactaba el sector posterior y había contacto en saliva en el sector anterior. En las prótesis contactan todos. ¿Me van entendiendo? Sí. Cuando, Sí. cuando hace este paciente que tiene prótesis, hace protrusión, como lo que está haciendo acá más o menos, también tienen que contactar todos los elementos dentarios. Cuando esa persona hace lateralidad, también tienen que contactar el sector posterior. ¿Entienden ahora la diferencia entre oclusión balanceada bilateral y la oclusión mutuamente protegida? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, las palabras que tenemos que tener en cuenta desde ahora en oclusión era sector anterior, sector posterior, la palabra empotramiento en superficie y en profundidad, la palabra protrusión, la palabra lateralidad, la palabra oclusión mutuamente protegida y oclusión balanceada bilateral. ¿Bien? ¿Chicos? Sí. Buenísimo. Ahora, bueno, ya supongo que la próxima semana ya nos veremos, ya le voy a decir a Emma para el tema de que les pase el apunte, así lo van leyendo, así ya se van filosas y van aprobando todos los trabajos prácticos y están más tranquilos, ¿sí? Espero no haber ¿Cuándo sido... sería la próxima clase? Yo supongo que la próxima semana ya, como para que empiecen filosas con la parte de ATM, porque el primer trabajo práctico es articulación temporomandibular, que es hablar de todo lo que sería el disco, el ligamento capsular, que es un tema larguito, pero también van a empezar con este tema. Seguramente siempre en el examen les preguntan una partecita en el examen oral, les preguntan, por ejemplo, bueno, háblame del ATM, y terminan diciéndote, por ejemplo, bueno, a ver, definime la oclusión balanceada bilateral,
o definime qué es la oclusión mutuamente protegida. ¿Bien? Sí. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, espero no haber sido tan larga, creo que sí ha sido bastante larga, se habrán cansado. Ya nos vamos a estar comunicando. ¿Bien? Bueno, muchas Les Bueno, mando un gracias. besito, un gusto. Nos estamos viendo, Chao. chicos. Chao, gracias. Cualquier duda me preguntan. Bueno, gracias. Gracias.